Muy buenos días amigos de YouTube. Hoy en Aprendiendo con Ramsés, daremos un paseo por la Latinoamérica del siglo XX y analizaremos las dictaduras más sangrientas de esta parte del continente americano durante el siglo pasado. Este es el primero de una serie de vídeos dedicada a este tema. El orden de la lista será cronológico y resaltando el número de víctimas, no sin antes definir los conceptos de dictadura y dictador. Según la RAE existen 6 definiciones para el término dictadura, pero aquí solo veremos 3 de tales definiciones. Las definiciones de dictadura son: 1. Régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. 2. Régimen autoritario en cualquier ámbito. Y 3. Predominio, fuerza dominante. Ahora vamos a definir el término dictador. Según la RAE existen 3 definiciones para el término, de las cuales solo veremos las siguientes 2. 1. Persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y, apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Y 2. Persona que abusa de su autoridad o trata con dureza a los demás. Ya aclarados estos conceptos podemos pasar a la lista de gobiernos nefastos que han subyugado diversos países en América Latina. Empezamos. En el primer lugar nos trasladamos a la República Dominicana. Este hermoso país fue azotado desde 1930 a 1961 por una de las dictaduras más sangrientas de América Latina bajo el mando absoluto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien llegó al poder tras un golpe de Estado al entonces presidente Horacio Vázquez. Esta dictadura no solo oprimió al pueblo dominicano durante 31 años, sino que también ordenó el asesinato de extranjeros residentes en la República Dominicana, como fue la masacre de Perejil, donde se estima el asesinato de entre 9.000 y 20.000 haitianos, y el intento de asesinato del entonces presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, asesinato fallido que se llevó a cabo el 24 de junio de 1960 con un coche bomba, donde murieron 2 personas y 4 resultaron heridas. Entre los asesinatos más connotados de dominicanos por esta dictadura se tiene el muy conocido caso de las hermanas Mirabal, el cual llevó a la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra los 25 de noviembre de cada año. Entre los múltiples centros de torturas empleados por la dictadura podemos citar la infame cárcel clandestina de la 40 y la cárcel del 9. Trujillo impuso un sistema de partido único, bueno como ocurre en las mayorías de los países bajo una dictadura, y tomó el mando del ejército para evitar cualquier sublevación como también ocurre en todos los países donde existe una dictadura. Aunque este régimen fue calificado de pro-yanqui durante sus 31 años de existencia, cabe aclarar que los últimos años de relación bilateral no fueron de los más agradables. Finalmente, estos 30 años de terror llegaron a su fin el 30 de mayo de 1961, cuando un grupo de militares liderados por Antonio de la Maza dieron muerte a Trujillo en el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal, con el beneplácito de Estados Unidos, estos últimos por temor a que sus crímenes y el malestar social pudieran desembocar en una revuelta comunista. Se estima que más de 50.000 personas fueron asesinadas durante este régimen. Ahora nos trasladamos a El Salvador. En este país desde 1931 a 1944, bajo el mando del general Maximiliano Hernández Martínez, quien llegó al poder mediante un golpe de Estado al entonces presidente Arturo Araujo, se aterrorizó al pueblo salvadoreño durante 13 años, donde, aunque se celebraban elecciones, él era el único candidato. Entre los asesinatos más connotados de este régimen se encuentra el del joven de 17 años José Roberto Wright Alcaine en mayo de 1944, considerándose uno de los principales acontecimientos para la caída del régimen. Pero cabe aclarar que previo a este acontecimiento, prácticamente a inicios de la dictadura en 1932 hubo un levantamiento indígena que fue brutalmente reprimido, empezando así una de las masacres más terribles que haya vivido un pueblo latinoamericano. Al igual que el dictador dominicano, este gozaba del apoyo de los Estados Unidos por su posición dura ante el comunismo. Martínez fue derrocado en 1944 luego de una paralización social en todo el país conocida como la Huelga de Brazos Caídos, pero el ejército y la oligarquía retomaron el poder.
Un mes después se suscitó una huelga general de la sociedad civil, la cual obligó al general a deponer el cargo de la primera magistratura de ese país. Finalmente, Hernández Martínez fue asesinado 22 años después en Honduras, a manos de su motorista. Aunque los historiadores no logran ponerse de acuerdo con el número de víctimas bajo esta dictadura, estas oscilan entre 5.000 y 40.000 personas, siendo 35.000 el número más considerado. Para hablar sobre la tercera dictadura en nuestra lista, nos trasladamos a Cuba. El Caimán del Caribe, al igual que las naciones anteriores, sufrió una dictadura horrible, la dictadura de Batista. Batista tuvo la particularidad de estar ligado al poder en Cuba desde 1933 tras haber participado en el golpe de Estado al presidente provisional Carlos Manuel de Céspedes con la proclama la Revolución de Cuba. Desde 1940 a 1944 fue presidente constitucional tras haber sido jefe del ejército por los últimos 7 años, cargo que utilizó para perseguir y reprimir movimientos obreros. Luego de terminar su periodo constitucional en 1944 y presentarse a las elecciones presidenciales de 1952, decidió llevar a cabo un golpe de Estado debido a que los números en las encuestas no le eran favorables, empezando así la etapa conocida como la dictadura de Batista, que perduró por 7 años hasta la victoria armada de la denominada Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, revolución armada que había empezado un año después del inicio de la dictadura. Entre los crímenes de esta dictadura resalta entre muchas otras la masacre ocurrida durante las festividades de Navidad en la antigua provincia de Oriente, cuando fueron asesinados del 23 al 26 de diciembre de 1956, 23 jóvenes disidentes. Así como el asesinato de cientos de jóvenes por la sospecha de pertenecer a la guerrilla de Fidel Castro. Finalmente, Batista huyó de Cuba el 1 de enero de 1959, culminando así con 7 años de horror y dando inicio a una nueva etapa en la historia cubana. Batista murió en el exilio el 6 de agosto de 1973, viendo cómo el poder aún seguía en manos de los que le habían echado del mismo 14 años atrás. Las muertes del régimen de Batista se cuantifican en unas 20.000 personas. Ahora nos movemos a Nicaragua, donde por 42 años se mantuvo en el poder la denominada dictadura de los Somoza o el somocismo. Esta dictadura se caracterizó por ser un régimen familiar que empezó en 1937, bajo el mando del general Anastasio Somoza García y culminó en 1979 con la caída de su hijo Anastasio Somoza Debayle. Cabe aclarar que durante este periodo de 42 años gobernó otro Somoza, Luis Somoza Debayle, hijo mayor de Somoza García. Al igual que con las dictaduras de Trujillo, Martínez y Batista, los Somoza se caracterizaron por establecer una dictadura corrupta y obediente a los designios de Estados Unidos. El viernes 21 de septiembre de 1956, tras la convención del Partido Liberal Nacionalista, que proclamaría otra vez a Somoza García como su candidato, aproximadamente cerca de las 11:30 de la noche, el joven poeta opositor Rigoberto López Pérez, miembro del PLI, le disparó 5 balas con un revólver Smith & Wesson calibre 38, acertando 4 de tales disparos. López Pérez fue acribillado de 54 disparos esa misma noche. Somoza García, el primero de una dinastía sangrienta que seguiría en vigencia por los próximos 23 años, falleció el sábado 29 de septiembre de 1956 en un centro de salud estadounidense. Desde la noche del 21 de septiembre, en Nicaragua se declaró el estado de sitio. Muchos opositores fueron encarcelados, incluyendo el periodista y propietario del diario La Prensa Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Los 42 años de terror culminaron en 1979 cuando las fuerzas revolucionarias sandinistas comandadas por José Daniel Ortega Saavedra, que desde los años 50 luchaban contra el régimen dictatorial de los Somoza, lograron hacerse con el control de Nicaragua y provocar la huida de Anastasio Somoza Debayle, quien sería asesinado el 17 de septiembre de 1980 a los 54 años, cuando fue emboscado por un comando sandinista de 7 personas en la entonces Avenida Generalísimo Franco en Asunción, Paraguay. La operación fue conocida como Operación Reptil. Las muertes estimadas durante el régimen de los Somoza es de unas 50.000 personas.
Este es el resumen de la cifra en muertes en las 4 dictaduras que analizamos en este primer vídeo de las dictaduras más sangrientas de América Latina. Bien amigos, esto ha sido todo por el momento, estén pendiente a las demás partes de esta serie. Dale al botón de me gusta si te ha gustado el vídeo. Pégale una suscribida al canal, si lo consideras deja tu comentario y seguimos aprendiendo con Ramsés. Hasta pronto.